Muy buenas tardes a todos. Me tocó un tema muy interesante y muy fácil, porque es hablar del futuro, del que nos podemos imaginar cualquier cosa. El futuro, decía un cliente mío, el pasado se fue, el futuro nadie sabe, lo que tenemos es el presente. Y esa es una filosofía con la que podemos quizá vivir. Pero los retos que nos impone el futuro hoy son impresionantes, porque el futuro lo tenemos en el hoy, llegó a intersecarse con el hoy. El futuro no es mañana, ya el futuro es hoy, porque los pasos agigantados con los que la tecnología, los procesos, la inteligencia están evolucionando, producen unas transformaciones prácticamente diarias en nuestra vida y nos imponen una serie de retos importantísimos en relación a nuestra sociedad, el Estado costarricense en este caso, la forma en cómo vamos a convivir, la forma en cómo nos vamos a comunicar, a trabajar y cómo nos vamos a desplazar o vamos a desarrollar nuestras actividades. Solamente, y porque el tiempo no me hizo mucho bien en la presentación, quería nada más que imagináramos por un minuto San José en el año 2050. Imaginémonos qué vamos a caminar en nuestra ciudad en el año 2050. Montémonos en un taxi aéreo en el aeropuerto del Parque Central y empecemos a volar a través de la Avenida Segunda, viendo el nuevo edificio remodelado del Banco Popular, el edificio remodelado de la Caja del Seguro Social, llegando al Museo Nacional, entrando rápidamente en los barrios Francisco Peralta y Barrio Escalante, poblado completamente de grandes edificios. No los edificios que hemos visto ahora, edificios de 40 o quizás 50 pisos. Pero podemos seguir avanzando en el taxi aéreo y podemos llegar al barrio Los Yoses y vamos a ver el mismo fenómeno que ya hoy estamos viendo crecer. Y podemos seguir también ya en la Avenida Central, paralelo a la línea del tren, y seguimos y nos vamos atravesando el barrio Los Yoses hacia el sur y el barrio Dent hacia el norte. Y lo que vamos a ver son edificios y edificios y edificios. Muchos en construcción que no va a ser como la que vemos hoy, porque van a ser procesos completamente diferentes de montaje, sin personas, robotizados, mecanizados. Van a ser el producto de una construcción en una planta, quién sabe a dónde, y donde el montaje simplemente son piezas que llegan a armar un edificio que va a estar preparado para convivir con las mascotas, probablemente pocos niños, muchas facilidades de comunicación y tecnología y todas las necesidades minimalistas que el espacio va a requerir en el año 2050. Y también podríamos seguir atravesando San Pedro, llegamos a la Fuente de la Hispanidad y subimos y nos metemos en el barrio Roosevelt. Igualmente va a ser un semillero de edificios donde va a vivir una gran cantidad de gente. Igualmente hacia el norte, todo Vargas Araya se va a convertir en un gran sector habitacional de muchísimos edificios y podemos llegar hasta donde estamos aquí hoy. Igualmente, rodeados por muchísimos edificios, donde va a vivir un montón de gente que quizá ya no va a tener una necesidad tan fuerte como la de hoy de transportación, porque probablemente van a trabajar en sus casas, van a requerir sistemas de comunicación altamente sofisticados para manejar inteligencia artificial, para manejar hologramas, para manejar un montón de otros sistemas de comunicación que hacen que la presencialidad casi que llegue a desaparecer.
van a ser edificios con todos los servicios y probablemente las necesidades de transportarse van a cambiar, aunque esperamos, sí, que para el 2050 podamos tener el anhelado sistema de transportación pública que la ciudad necesita. Ese es el futuro. Puedo equivocarme, más o menos, algún errorcito, pero les aseguro que así vamos a vivir. Ese va a ser el año 2050 en Costa Rica, y se me olvidó que en la ruta que les dije, esperamos también ver la ciudad gobierno florecer, ¿verdad?, algún día, para que nuestro Estado también tenga una organización distinta para la atención de nuestros requerimientos como ciudadanos y como usuarios de los sistemas. Ahora bien, en ese futuro que hemos dibujado y que todos podemos imaginar de una o de otra manera, ¿en qué participamos los ingenieros y los arquitectos? ¿Cómo nos insertamos dentro de ese proceso que va a revolucionar la forma de vivir y que va a imponer grandes necesidades y grandes retos? Nosotros, desde el punto de vista de nuestro desempeño profesional, no sé por qué no me funciona, esto es también algo que va a cambiar, sí, para el futuro. Va a ser más del desempeño profesional. Sabemos que, no sé, algo pasa, no sé si me pueden ayudar con esto. Esto va a cambiar también, les aseguro, va a ser mejor. Yo no seré necesario. No, va a ser un robot, sí. Sí. ¿Eso se va? Ok, listo, perfecto. Era yo el problema, no sé, entonces está bien. Sabemos que nuestro esquema de la ética profesional es un conjunto de valores que se han ido definiendo a lo largo de la historia de este colegio profesional. Muchos están escritos y no son tipologías tan específicas, porque en general hablan de nuestra relación con los clientes y nuestra relación entre nosotros los colegas. Y este marco de normas y valores es lo que va a generar nuestra conducta y nuestro desempeño profesional, y en eso vamos a buscar siempre, porque es el norte, la integridad, la responsabilidad, el respeto de las relaciones entre nosotros y con nuestros clientes. Pero aquí va a pasar algo diferente. Aquí lo que va a pasar es que ya no se trata únicamente de relacionarnos con nuestros clientes y de relacionarnos con nosotros mismos. Aquí nosotros, como gremio profesional, vamos a tener que dar un paso adelante para poder influir en estos desequilibrios que se van a generar en la sociedad costarricense. Porque quiero que todos ustedes piensen, ¿ustedes creen que todos esos edificios que recorrimos desde el Parque Central hasta llegar a Tres Ríos y desde el Parque Central hasta llegar a Villa Colón, en ese corredor enorme habitacional, vertical, va a ser accesible a todas las personas en nuestro país? ¿Qué va a pasar con los 150 precarios que tenemos abiertos en nuestro país? ¿Qué va a pasar con todo el estrato poblacional que no va a tener capacidad para poder integrarse en esos sistemas de vida? ¿Cómo vamos a manejar esos problemas? Y además, ¿cómo le vamos a dar servicios de calidad a todo ese desarrollo enorme de tipo habitacional y comercial, si hoy en día con costos tenemos posibilidad de abastecer de agua potable lo que existe, con grandes costos, con problemas de racionamiento y con claros problemas de proyección hacia futuro? Tenemos problemas de tecnología también, tenemos otros problemas que resolver. Entonces, nuestra ética, nuestro marco de ética profesional ya no solo se va a circunscribir a nuestras relaciones con los clientes, ya no solo se va a circunscribir a la relación entre nosotros.
necesitamos dar un paso adelante en el Estado, en la organización del Estado y en la participación de los problemas del Estado para poder influir en esas decisiones, para poder lograr mayor justicia, mayor equidad y mayor solidaridad, que son valores de los que voy a hablar dentro de un momento, que son básicos para poder conceptualizar este desarrollo tecnológico incipiente en el que estamos. Si este desarrollo tecnológico sigue caminando a esta velocidad y no ponemos un marcaje, unos parámetros o unos controles, probablemente va a ser inevitable que creemos unas desigualdades y unas asimetrías terribles en nuestra sociedad completa, en nuestro país, que nos va a producir otro tipo de problemas. Bien. ¿Cuál es nuestro dilema, entonces, desde ese punto de vista? Nuestro dilema, entonces, consiste en poder participar de una manera imparcial, irreprochable y profesional en los procesos sociales y económicos necesarios para la ejecución de todas estas obras que se necesitan. Y esa participación, como les digo, no basta con quedarnos en las oficinas de consultoría o en las empresas de construcción. No basta con estar en las oficinas donde vemos procesos, en las oficinas donde vemos arquitectura o donde vemos integración de sistemas. Necesitamos dar un paso adelante como gremio profesional para intervenir en esta nueva reforma enorme que va a ocurrir en el país, donde absolutamente todos los modelos de vida van a cambiar. La forma de relacionarse, la forma de comunicarse y transportarse, la forma de vivir va a dar un drástico cambio que nos va a implicar participar de forma muy clara y abierta para poder lograr compatibilidad, porque tenemos multiculturalismo, tenemos un montón de situaciones sociales que están cambiando enfrente de nosotros. Las personas, los corazones del sí y los corazones del no son de todos los días. Cualquier tema se hace una polémica, se polariza en nuestro país la gente y tenemos que hacer que todas esas personas convivan en esos edificios y que logren relacionarse de manera adecuada. Entonces tenemos un gran reto de cómo lograr que toda esa diversidad y heterogeneidad cultural y social a la que nos vamos a enfrentar, la podamos canalizar a través de las obras que vamos a diseñar y que vamos a construir. Es un reto que va más allá de lo que hemos conocido al día de hoy como los aspectos de ética profesional en este colegio. Por eso este tema me encantó y por eso este tema creo que debiera ser una discusión permanente de hoy en adelante. Y conste que lo digo, ya yo quizá no voy a estar para el año 2050, no sé, tal vez, pero lo que sí les quiero decir es que hoy levanto una bandera de alerta en este colegio profesional para decir, tenemos que tener mucho cuidado con la velocidad del cambio, los procesos vertiginosos, porque nos pueden pasar por encima y no nos vamos a dar cuenta de ello. Bien, los valores éticos entonces están asociados con más de lo que hemos visto hasta el momento. Tiene que ver con un tema de confianza, con un tema de honestidad, de profesionalismo, de respeto, solidaridad y compromiso. Como gremio profesional tenemos que abrir los límites de nuestro marco ético para poder participar, ahora sí, activamente dentro de las decisiones del diseño de la sociedad y dentro de las decisiones del diseño del Estado costarricense. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos la preparación para participar activamente en ello, pero hemos estado por alguna razón, de alguna manera, quizá marginados de ese proceso. Y hemos sido, de alguna manera, un medio para lograr lo que se ha hecho hasta el momento, que no ha sido malo, pero que puede superarse y mejorarse muchísimo. Los retos del futuro, entonces, son muy diversos, y no solo diversos, sino complejos. Tenemos que organizar a las poblaciones. Se dice que para el año 2050, Costa Rica alcanzará su población máxima en su historia,
que va a ser de alrededor de 5.6 millones de habitantes, pero a partir del año 2050 empezará a descender. Y el 70% de esos 5.600.000 personas estarán concentradas en centros de población como los que vemos hoy, pero muy poblados, muy densos y probablemente muy verticales. Además, tenemos el gran reto de resolver cómo le vamos a proveer los servicios a todos esos centros de población. Y no me refiero a solo agua y electricidad, me refiero a alta tecnología, me refiero a comunicaciones eficientes, me refiero a servicios comerciales, de salud, de transporte, de toda índole, en medio de un espacio muy limitado que nos enfrenta a un gran reto de organización. No es la planificación urbana que hemos conocido por mucho y nos ofrece el reto de pensar en algo completamente diferente que pueda ser compatible con ese modelo de vida. La disponibilidad de alta tecnología debe ser básico. No podemos ni siquiera pensar en que este modelo de vida subsista si no tenemos la alta tecnología. Además, nos vamos a enfrentar a estilos de vida muy diversos, como los que vemos hoy todos los días, que ya no nos sorprenden, pero que son una realidad. Muchas ideologías y además probablemente personas de muy diverso origen, porque las fronteras y las barreras en el mundo se están rompiendo y nos estamos haciendo heterogéneos de muchas formas. Hay una diversidad religiosa y cultural enorme, más que nunca en la historia. Necesitamos preservar el equilibrio ambiental que nos ha costado muchísimo, pero hoy en el año 2025, a 25 años de la fecha en la que yo estoy pensando que todo esto va a ocurrir, hoy no somos ni siquiera capaces en nuestro país de tener un sistema siquiera aceptable de reciclaje de basura. La basura nos inunda, somos un gran problema en términos del manejo de nuestros desechos y si no hemos logrado siquiera controlar ese tema y convertir esa basura en una oportunidad de reuso, reciclaje y de generación de otros subproductos para agricultura y para otros usos, todavía entonces yo me preocupo más de cómo habremos de diseñar y de completar este checklist que es altamente complejo. Y es ahí donde llamo la atención sobre la importancia de que hoy rompamos el paradigma de nuestro círculo profesional y entendamos que el país ocupa más de nosotros en términos de nuestra profesión y en términos precisamente de nuestra influencia en las decisiones del diseño del Estado costarricense y del modelo social que vamos a tener en 25 años. La descarbonización es un reto para el año 2050 y ojalá lo podamos cumplir. Creo que sí, vamos bien encaminados, pero tenemos que dar pasos más importantes, más firmes en aras de lograr esto. Y creo que esto se va a lograr mucho por el cambio del transporte, por la disminución del transporte y por la optimización del transporte, que creo que va a tender a que la gente deje de tener carro y que grandes redes de transporte hagan el servicio muy eficiente de su manejo en todas direcciones. La inteligencia artificial es un tema que es quizá el que más miedo me da, porque está evolucionando a una tasa de cambio tan impresionante que nos va a ofrecer una serie de retos éticos y de retos importantísimos en la forma en cómo vamos a sustituir el trabajo del ser humano y cómo vamos a sustituir los modelos de decisión y de pensamiento sobre las diferentes tareas. Y la realidad virtual, que es una representación de lo anterior y que requiere, por supuesto, para que pueda caminar y implementarse, redes muy poderosas de transmisión y de comunicación. Estos son los retos, algunos de los retos del futuro en los que tenemos que participar decididamente. Ahora bien, algunas condiciones límites tenemos en nuestro país que tenemos también que atacar. Uno de los valores de los que hablaba originalmente era la honestidad.
y la corrupción es un flagelo que nos afecta muchísimo. Esta corrupción hay que seguir trabajando en ello, tratar de que los procesos sean más honestos y más objetivos de cara al cumplimiento de esos retos. La afectación de la estructura del trabajo humano es algo que lo vamos a tener en el hoy, porque ya hoy hay sustitución de procesos de mano de obra por robotización, ya hay procesos de sustitución de profesionales por inteligencia artificial, y ya hay una serie de situaciones que nos dicen que en la agricultura, que en la ganadería, que en la industria, que en la maquila y en otras áreas va a haber claramente un desplazamiento del trabajo del ser humano. Y si esto sucede, tenemos que pensar entonces a dónde vamos a ubicar a esos profesionales, a esos técnicos, a esos obreros para poder cumplir con este equilibrio del que yo vengo hablando. Porque, ¿qué sentido tiene toda esta tecnificación si la sociedad tiene un desequilibrio abierto y peligroso? No tiene ningún sentido, no nos vamos a beneficiar de absolutamente nada. La interacción pacífica, la afectación ambiental, bueno, es un tema en el que nuestro país ha dado importantes pasos, pero falta más. Falta más en términos quizá de tecnología, de eficiencia y quizá de darnos cuenta que desde nuestras casas podemos empezar a dar un cambio importante en todo el manejo de desechos y de impactos ambientales que siguen generando problemas serios en nuestro país. La tasa de crecimiento de la flota eléctrica es importante. Eso nos genera mejoramiento en la calidad del aire, pero nos impone un reto también del futuro de esos desechos de baterías o de reciclaje que tenemos que resolver. Todo es en realidad un círculo virtuoso en el que tenemos que participar para lograr esas decisiones y esas oportunidades. Y la heterogeneidad cultural es un reto importantísimo, sobre todo para los arquitectos que tendrán que ver cómo logran en todas esas nuevas comunidades urbanas que vamos a crear, poder establecer más bien esas condiciones de convivencia que permita a esos grupos heterogéneos, culturales, religiosos, etcétera, poder convivir en forma pacífica y adecuada. Bien. La importancia de los datos en esto es trascendental. Nosotros somos operadores de datos y la calidad de los datos que obtenemos es en mucho la calidad de nuestro trabajo. Los datos siguen siendo esenciales, son fundamentales para la toma de decisiones y sobre todo decisiones informadas. La resolución de los problemas y la comprensión de los patrones y comportamientos es esencial para poder determinar lo que vamos a establecer. Esta idea que yo estoy dibujando del año 2050 podría no ser, pero los datos nos lo van a decir, los patrones nos lo van a indicar. Y es a través de ese análisis y de esos patrones que podemos descifrar esas condiciones de crecimiento. Ahora bien, esta importancia de los datos se extiende de una forma tan impresionante que nos va a permitir mejorar los procesos, nos va a permitir innovar y nos va a llevar los servicios casi que a las necesidades particulares de cada persona. Estos datos no solo son manejados por seres humanos, son también manejados por la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial, el uso que haga de esos datos, tiene que tener de alguna forma control, porque esos datos sometidos a algoritmos que puedan estar errados pueden producir resultados riesgosos, peligrosos o catastróficos. Entonces, la supervisión que hagamos de todo el conjunto de los datos que manejemos en los procesos de la ingeniería es esencial para lograr un resultado adecuado. La afectación de la equidad por datos incompletos o sesgados es una preocupación que tengo todos los días. A mí me preocupa del futuro que no logremos llevar a cabo un equilibrio social y económico como se necesita para convivir en paz.
Y estos datos nos pueden llevar a tomar decisiones que creen sesgos o diferencias. Errores en la evaluación del riesgo, decisiones en la selección de personal, inadecuado diseño de una infraestructura, favorecimiento, resultados injustos o resultados peligrosos, son situaciones que se pueden generar precisamente cuando los datos puedan ser incompletos o puedan estar de alguna manera sesgados. Por eso, la información sigue siendo poder y ese poder debe darnos la oportunidad de poder generar modelos de trabajo que resuelvan todos estos factores en los que podríamos generar asimetrías y desequilibrios que hagan o que afecten este modelo de cambio tecnológico al que nos vamos a enfrentar. Desde el punto de vista del empleo, es otro tema que nos debe preocupar muchísimo. ¿Por qué? Vamos a ver, la automatización crecerá enormemente, eso lo estamos viendo en el hoy. La eficiencia y la reducción de costos es un objetivo que se persigue y por lo tanto la sustitución del ser humano por máquinas es un elemento llamativo que nos llama a pensar. El reemplazo de las tareas a cargo de seres humanos, el impacto que esto pueda tener en el empleo y el desplazamiento laboral. Este tema tan delicado en una sociedad donde somos una población activa de alrededor de 800,000 personas debe sinceramente preocuparnos muchísimo y es donde tenemos que tener muchísimo cuidado que esos cambios en la introducción de la inteligencia artificial no produzcan decisiones tan abruptas como que pueda generar transformaciones sociales de este tipo y generar desequilibrios que contrarresten el beneficio que vamos a obtener de aquello. La inteligencia artificial va a generar también para nosotros los ingenieros y arquitectos un tema muy complejo, porque la inteligencia artificial va a ser capaz de tomar decisiones y cuando esas decisiones sean erradas, ¿a quién vamos a juzgar? ¿Al profesional o al modelo de inteligencia artificial? Entonces, nos impone niveles de delegación, nos impone también optimizar los procesos en tiempo real, el aumento de la eficiencia. Tenemos que revisar los algoritmos porque los algoritmos son al final la forma en cómo se operan todos estos sistemas. Pueden generarse resultados catastróficos y hay un tema de responsabilidad que tenemos que empezar a normar y tenemos que empezar a establecer de qué forma la inteligencia artificial va a poder asumir la responsabilidad de una decisión o si esa decisión va a permanecer únicamente en el ámbito del operador de esa inteligencia artificial. Ese tema, que no es exclusivo de nuestro país, se está planteando en la industria médica, se está planteando en la industria electrónica, en absolutamente todos los ámbitos de la industria internacional. La construcción no es una excepción y sobre esto pueden haber errores y pueden haber riesgos y catástrofes importantes en obras públicas o en obras de magnitud enorme que pueda generar una responsabilidad que debe entonces analizarse en el ámbito de este nuevo esquema de trabajo. Entonces, los riesgos, ¿cuáles son? Vamos a ver, vamos a tener un cambio, como decía, en la forma de vivir, trabajar y relacionarnos, y esto es ya. Esos 25 años que hacen falta para llegar a esa imaginación que teníamos al inicio es un abrir y cerrar de ojos, es ya. Y nos vamos a relacionar, vamos a trabajar y vamos a vivir de una forma distinta. Y tenemos que pensar en el hoy, cómo hacerlo, no mañana, hoy, porque ya implica resolver una serie de retos y problemas que esto tiene. El cambio en la velocidad del cambio, está mal, pero lo que he querido decir ahí es, me puse a revisar y lo que se dice en la literatura es que desde la invención de la imprenta en el mundo, hace más de 400 años, no se había visto una tasa de cambio
tan elevada como la que vemos hoy en el cambio de la tecnología. Entonces, esa tasa de cambio tan elevada que se va multiplicando y creciendo todos los días va a hacer que este proceso de aceleración tecnológica nos lleve a unos paradigmas impresionantes, a unos retos absolutamente exorbitantes. Y eso ojalá no nos tome por sorpresa, sino que podamos de alguna manera preverlo, si es que se puede hoy ya. Tenemos las barreras éticas que nos impone a todos trabajar no solo en nuestras relaciones y las relaciones con nuestros clientes, sino nuestra ética de cara al cambio social y económico que va a operar en estos 25 años. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando en 25 años, si no hacemos lo correcto, tengamos una sociedad quizá tecnológica o muy tecnológica, pero con grandes problemas sociales y económicos por resolver, con grandes asimetrías, con grandes problemas de seguridad y con una forma de relacionarnos que no pudimos resolver? Y finalmente, esto va a generar divisiones sociales y probablemente afectación en el ejercicio de nuestros derechos. El tema es complejo, el tema tenemos que pensarlo bien, tenemos que apuntarnos a participar en esto y entender que nosotros como ingenieros y arquitectos somos un buen medio para resolver estas cosas en buena armonía, en buen equilibrio, y tenemos entonces que comenzar, no en el futuro, sino hoy a trabajar en ello. Muchas gracias.